Bueno, esta tarde o esta mañana quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor y vayamos a el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 40 al 47. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que tenía o que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo por poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo al filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego al filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y te daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes a compartirla. No queremos ser solamente oidores, sino también hacedores de ella, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, te doy gracias. Amén y amén. Yo he puesto como tema o como título: venciendo a los gigantes. Estuve tentado a ponerle venciendo a nuestros gigantes, pero no son nuestros, hermanos, ¿sí? Sino que son gigantes que vienen a nuestra vida y nos quieren atacar, pero nosotros debemos saber defendernos de ellos. Por eso le he puesto venciendo a los gigantes. Recuerde que este gigante no era de David, ¿verdad? Era un filisteo incircunciso, como dice él, que vino a atemorizar al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Normalmente cuando dos pueblos iban a la guerra, se enfrentaban en un valle o en algún lugar para combatir, pero aquellos ejércitos más inteligentes decían: para no derramar tanta sangre de nuestros soldados, vamos a escoger a los mejores guerreros. Y ponían a los mejores guerreros en combate, y quien ganara, él definía la batalla o el triunfo de esa guerra que se había hecho, y así no se perdían más sangre. Así que llega el tiempo donde los filisteos y los israelitas están en guerra, y en medio de ellos está un valle, el valle de Ela, y llega un hombre, un paladín. Cuando la palabra habla del paladín, habla del mejor guerrero que los filisteos tenían. Este paladín llamado Goliat era el mejor de su clase. ¿Sí? Este hombre dice que la Biblia más o menos que medía alrededor de 3,5 metros. Imagínense, era un hombre enorme. Tenía una armadura enorme y pesada. Estaba bien equipado y era tan bueno que el paladín nunca había sido vencido. Era el mejor que ellos tenían, y cada vez que iban en combate ponían a este paladín, y este derrotaba a todos los que se le oponían. Así que ellos llevaron a su mejor soldado a que combatiera, y este hombre empezó a hacer lo que normalmente el enemigo hace: empezó a atemorizar. Cuando hablo de los gigantes, hermano, hablo que estos gigantes vendrán a desafiarnos. Vendrán a intentar atemorizarnos. Los gigantes buscarán destruirnos. Los gigantes, hermano, son aquellas pequeñas cosas que día tras día
dan voces y nos dicen que Dios no puede bendecirnos. Los gigantes son aquellas pequeñas ataduras que no nos dejan avanzar. Los gigantes, hermanos, son aquellos pecados que no dejan disfrutar de la libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. 40 días dice que este hombre estuvo dando voces de la mañana y por la tarde, o sea, 80 veces durante 40 días, este hombre empezó a decir una sola predicación, una sola palabra, y él decía, o él los amenazaba día tras día. 40 días fueron suficientes, hermano, para que el pueblo de Israel se atemorizara. 40 días fueron suficientes para que el pueblo o el ejército de Israel entrara en temor. Dice la palabra que cuando escuchaban estas palabras, logró que atemorizar y a perturbar al pueblo de Israel. Y eso es lo que intenta hacer el enemigo con nuestras vidas. Intenta perturbarnos, intenta atemorizarnos, pero el Señor lo reprenda. Amén. De los tres grandes enemigos que nosotros tenemos como cristianos, que son el enemigo de nuestras almas, el mundo y nuestra carne, la más difícil de dominar y de derrotar es nuestra carne. Como cristianos siempre estamos batallando con nuestra vieja naturaleza. Como cristianos siempre batallamos con aquello que dice la Biblia, con el pecado que mora en nosotros, decía Pablo. Con la naturaleza viciada, con deseos engañosos. Pero la ventaja que nosotros tenemos como cristianos, hermano, es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Es que el Espíritu Santo nos da un poder sobrenatural. Amén. Para poder vencer, para poder luchar y sobre todo para poder dominar esta naturaleza caída. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, porque los dos se oponen entre sí. Y hay una lucha, hay una batalla, hermano. No estamos en un valle de Ela, pero hay una batalla en nuestra mente, o en nuestro corazón, en nuestra carne, de hacer aquello que no queremos hacer. O de dominar aquello que no queremos que nos domine, hermano, porque o nos sometemos a nuestra carne o sometemos a la carne a nosotros. Romanos 8:16 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo aquel que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual conlleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual conlleva a la vida recta. Existe una ley. Y esa se llama la ley del vencedor. ¿Sí? Cuando Goliat dijo al ejército de Israel, ¿por qué no escogen ustedes a uno que me enfrente? Y luego dice, y si yo lo derroto, ustedes nos servirán a nosotros y serán nuestros siervos. Porque aquel que vence siempre hace siervo al vencido. Y si tú dejas que la carne, el mundo o el enemigo te venza, serás esclavo de ese enemigo, de ese pecado. Serás esclavo de ello. Si vencemos la droga, somos victoriosos porque la droga no podrá vencernos más. Ya no nos dominará. Ya no entrará en nosotros para controlarnos. Si nosotros vencemos el tabaco, ya no seguiremos esclavizados del cigarro porque hemos vencido. Si nosotros vencemos las pasiones de la carne, tendremos dominio sobre nuestros propios cuerpos. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. El Padre no quiere que ninguno de sus hijos sea esclavo de estas ataduras. Dios nos ha dado poder para convertirnos en más que vencedores, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. Por tal motivo no podemos dejar que estas cosas nos venzan, porque de lo contrario, estas pequeñas ataduras se convertirán en gigantes a vencer o a derrotar. ¿Y qué podemos hacer entonces?
Tenemos que hacer lo que hizo David al enfrentar a este gigante. Dice que David no vio lo grande y fuerte que podía ser Goliat, sino que él vio lo altísimo y todopoderoso que era su Dios. El ejército de Saúl o el ejército de Israel vio lo grande de Goliat y tuvo miedo, tuvo temor. Pero David vio al Dios todopoderoso y entonces tuvo la confianza y tuvo la fe de que él lo iba a librar. Amén. Por eso, número 1, para vencer a los gigantes no debemos olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros. Si usted ve el versículo 34 al 37, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras de león y de las garras del oso, también me librará de las manos de este filisteo. David estaba haciendo memoria de lo que Dios había hecho. Y él dijo: si Dios me libró de las garras del león, si Dios me libró de las garras del oso, me va a librar también de este filisteo incircunciso que se ha atrevido, se ha mofado del ejército de Dios. Así que él tenía en mente lo que Dios había hecho. Y hermano, nosotros no debemos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros no podemos pasar por alto lo que Dios o donde Dios nos ha sacado. Porque entonces estaríamos siendo indiferentes a lo que Dios quiere hacer. Dice la Biblia en Jueces 2, 8 y 10 que hubo una generación que no recordaba lo que Dios había hecho por ellos. Dice que cuando Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, había muerto a los 110 años, y toda esa generación, dice la Biblia, se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por ellos. Qué difícil es esto. Qué atroz puede llegar a ser esto de no conocer o de no recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esa generación que se levantó sin conocer al Señor, dice que ellos empezaron a abandonar al Señor. Fue una de las cosas que pasó con esta generación. Al no conocer a Dios, abandonaron al Señor, siguieron a otros dioses y provocaron a ira al Señor. El peligro, hermano, el peligro de olvidarnos de los beneficios de que Dios ha hecho con nosotros es que nos podemos llegar a convertir en malagradecidos. Dice la Biblia que habían 10 leprosos que estaban delante de Jesús, y Jesús les dice: vayan al sacerdote y muéstrense. Y cuando ellos van en el camino hacia el sacerdote, dice que los 10, no dice 9, no dice 8, no dice 7, dice los 10 fueron sanados. Y de esos 10, dice solo uno, y este era de lo que el pueblo menospreciaba, ¿sí? Llega adelante del Señor, se regresa y le dice: Señor, gracias por lo que tú hiciste. Y el Señor pregunta: ¿no eran 10 los que habían sido sanados? ¿Cómo solo uno viene a dar gracias? Hermano, cuando olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos terminar siendo malagradecidos. Y no solo eso, hermano, sino que podemos llegar a caer en la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La negación al Señor. Cuando tú niegas a Cristo, cuando tú rechazas al Señor, cuando tú lo has conocido y lo rechazas, puedes convertirte en un apóstata, uno que ha negado al Señor. Y no solamente eso, hermano, sino que terminaremos amando al mundo. Dice Juan que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Hermano, por eso el salmista David, y me encanta cómo él escribe, porque es David quien vence al gigante, es David quien pelea contra el gigante, pero en el Salmo 103, David dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno, no dice algunos, dice no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Hermano, no olvidemos, no caigamos en el olvido de no recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha bendecido nuestras vidas. Dios ha respondido a nuestras oraciones. Dios nos ha bendecido con bendición de lo alto. Amén. Pues no olvidemos eso, hermano, y eso debe motivarnos, eso debe de alentarnos a decir, si Dios lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y lo hará en el futuro. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él me dará la victoria. Y lo primero que nosotros necesitamos para vencer a ese gigante es no olvidar que Dios lo hizo en el pasado y lo va a hacer en el presente. Y aún así lo seguirá haciendo en el futuro. La segunda cosa para vencer al gigante es que es necesario no escuchar sus palabras. Mire lo que dice el versículo 42 al 44. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio, de hermoso parecer, como yo más o menos. Digo, de los de hermoso parecer. Dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. El filisteo estaba amenazando a David. Le dijo, ven a mí, y yo te voy a derrotar y te voy a dar tu carne a las aves del campo y a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y empezó a meterle cosas. Durante 40 días, por 80 veces, estuvo diciendo estas palabras a todo un ejército, y todo un ejército durante 40 días, por 80 veces, entró en temor y perturbación. Pero David acababa de llegar, él no había escuchado, era la primera vez que escuchaba estas palabras, y eso llenó de celo su corazón, porque dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a venir a amenazar al ejército del Dios viviente? Y cuando va con el gigante también quiere menospreciarle, quiere meterle cosas en la mente, para que él se desanime, para que él sea derrotado antes de pelear, y le dice, no, tú eres un muchacho, tú estás para modelo, no estás para venir a la guerra, ¿sí? Mira, tú no sabes pelear, es más, ven de una vez y te voy a matar para dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y él quiso atemorizar a David con esas palabras, pero David fue más astuto. Por eso, hermano, no debemos dar oído a la palabra del enemigo. Dice la Biblia que en una ocasión el rey de Asiria quiso invadir Jerusalén, a Judá, con el rey Ezequías, y empezó a mandar cartas, y mandó a sus consejeros, y mandó a sus embajadores a decirle a todo el pueblo, y los reunió y dijo, el gran rey de Asiria vendrá y destruirá toda esta nación, y empezó a atemorizarlos. Pero el representante del rey, el embajador, estaba hablando en otro idioma, y cuando él percató que todo el pueblo estaba junto, reunido, empezó a hablar en el idioma de ellos, para que ellos entendieran, y dijo, no los va a salvar su Dios, no los va a salvar su rey, porque el rey Asiria ha derrotado a todos. Y cuando todos estos escucharon, parecía que el temor venía a apoderarlos, pero ellos empezaron a poner esas cartas delante del templo de Dios, y el profeta Isaías vino y les dijo, dile así, con palabra del Señor, dile así a vuestro Señor o al rey, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído,
con las cuales me ha blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. El Señor le dijo al rey y a la nación, no se preocupen porque la afrenta no se la ha hecho a ustedes, me la ha hecho a mí. Porque Él dijo que ni su Dios los podría salvar, pero yo les voy a demostrar que aquí en Israel está el Dios Todopoderoso. Así que dice la palabra que ellos una noche antes de invadir a Jerusalén, antes de invadir a Judá, dice que un ángel descendió y mató a 185,000 soldados del pueblo de Asiria. Un solo ángel derrotó a 185,000 soldados del campamento. Y cuando ellos se levantaron por la mañana, vieron gran mortandad, que tuvo miedo ese pueblo y huyó. Y cuando el rey también huye, dice que él va regresa a Nínive, porque ahí es donde tenía su trono, y va a ofrecer sacrificios a sus dioses. Y 2 de sus hijos vienen y lo matan. Y luego huyen también. Y entonces se cumple la palabra del Señor cuando dice, yo lo venceré. Y él regresará a su tierra y ahí será vencido él. Pero hermanos, debemos confiar en que Dios hará esto. Pero tú y yo no podemos escuchar lo que el enemigo quiere decirnos. La voz del enemigo siempre lo primero que hará es atacar nuestra mente. Una de las batallas más grandes que el cristiano puede tener y tiene es en la mente. Les digo, Goliat durante 40 días se paró dando voces. Hay otra versión que dice vociferando, ¿sí? Diciendo, entréguenme a uno que combata y yo lo derrotaré, y yo lo derrotaré, y yo lo derrotaré. Y empezó, y esto empieza a ser el enemigo. Tú no puedes. Mira, esa bendición no es para ti. Otro sí, pero tú no. Mira esto y lo otro. Y va a empezar a tratar de meternos en nuestra mente de que nosotros no somos dignos para recibir la bendición. Pero lo que él se le olvida es que en Cristo somos más que vencedores. Lo que él se le olvida es que él, Jesucristo, ya nos dio la victoria. ¿Sabes qué hace también? Intentará maldecirnos. Dice en 1 Samuel 17:43, y dijo el filisteo a David, ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y dice, y lo maldijo en el nombre de sus dioses. Mira, el enemigo dice la palabra que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Él va a querer maldecirte, pero sabes, el enemigo no puede maldecirnos, porque el enemigo no puede maldecir aquello que Dios ya ha bendecido. Y Dios ya nos ha bendecido. Dios ya ha puesto una bendición sobre nosotros y Él no puede maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Si no, pregúntele a Balaam. Cuando quiso maldecir al pueblo de Israel y cuando quiso maldecir le salió bendición, y luego el otro rey le dice, pero yo te contraté para que los maldijieses, pero es que cuando yo quiero maldecir me sale bendición, porque si Dios ya los bendijo, yo no puedo maldecirlos. Una tercera cosa que hará el enemigo es que intentará menospreciarnos. Mira lo que dice el versículo 42 y 44. Cuando el filisteo miró a David, le tuvo por poco. ¿Sí? Eso es darnos un valor menos. Le tuvo por poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y luego dice, y dijo el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El filisteo dice que lo tuvo por poco. El enemigo, hermano, intentará menospreciarnos. Y va a decir, tú no puedes, tú no vales. Tú no vales porque otros sí, pero tú no. Pero lo que el enemigo no sabe o no recuerda es que Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario, no con oro ni plata, sino con sangre derramada en la cruz del Calvario. Y nosotros somos como la niña de los ojos del Señor. Nadie puede tocarnos. Otra cosa que el enemigo intentará es amenazarnos todos los días. ¿Por qué Él nos amenaza todos los días? Si Él pudiera vencernos, no tuviera que amenazarnos todos los días. El primer día nos hubiera derrotado. Pero como sabe que no puede vencernos, como Él sabe que no puede derrotarnos, Él intentará meternos una mentira en la cabeza. Él intentará meternos una mentira en la mente. Porque como Él no puede derrotarnos, porque el que está con nosotros es más poderoso que Él,
Él no puede derrotarnos. Entonces Él va a meter una mentira en tu mente. Recuerda que Él es el padre de mentira. Y Él va a meter una mentira y una mentira. Y durante 40 días pueden ser suficientes para que tú y yo podamos creer esa mentira. Pero ¿a qué voz estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿La voz del Espíritu Santo que nos dice que nosotros somos más que vencedores? ¿O estamos escuchando la voz del enemigo? Necesitamos, hermanos, escuchar la voz de Dios, quien nos ha traído con cuerdas de amor. Debemos escuchar la voz de Dios que nos dice que Él estará con nosotros. Debemos escuchar la voz de Dios que nos dice que aunque los jóvenes se cansen, aunque se fatiguen, en Él tendremos fuerzas como nadie, tendremos fuerzas como búfalo. En las promesas de Dios debemos escucharlas, porque en las promesas tenemos la victoria. En las promesas tenemos ganada la batalla. Una tercera cosa para vencer a los gigantes es que debemos recordar quién pelea por nosotros. Dice el versículo 45 y 47, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjese, él le dice, no, yo sé en el nombre de quién he venido, yo sé quién peleará por mí, yo sé quién me va a dar la victoria. Tú vienes a mí con lanza, con jabalina, con espada, pero yo vengo así, en el nombre del Señor de los ejércitos, porque Él es el que peleará por mí y es el que va a pelear por nosotros, hermano. Recuerde lo que le dijo el Señor a Moisés, cuando ellos estaban entre el ejército de Egipto y el Mar Rojo para antes de pasar. El Señor le dijo, no tengan miedo. Mire cómo Dios siempre dice, no se atemoricen. Cuando tú sabes quién pelea por ti, no puede haber miedo en ti. Cuando tú sabes que estás del lado del vencedor, ¿por qué hay miedo? Es como aquel niño que va por la calle y le sale un perro y tiene miedo. Pero cuando viene con su padre y dice, a ver perro, ven, vengo con mi padre. A ver, hazme otra vez lo que querías hacerme. Porque ya se siente protegido. Y el Señor le dice, ¿por qué tienen miedo? Yo soy el que peleará por nosotros. Dios le dice a Moisés, mantengan en sus posiciones, que yo mismo seré, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. Y estos egipcios que hoy ven, jamás los volverán a ver. Ustedes quédense quietos, que el Señor peleará sus batallas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Ponernos en primera fila y ver cómo Dios nos da la victoria. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, quédense quietos y el Señor les dará la batalla a ustedes, porque Él peleará por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hebreos 13, 5 al 6 dice, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que me pueda hacer un simple mortal. David sabía en el nombre de quién iba, él sabía quién estaba atrás de él. El ejército de Saúl se les había olvidado, no habían recordado que ellos peleaban por el nombre del Señor y ellos llegaron a tener miedo, pero David sabía que cuando él peleaba con el oso y el león, Dios estaba a su lado y él dijo, y el Dios va a estar otra vez conmigo con este filisteo. Mire, otra cosa que me llama la atención es que ellos miraban a Goliat como un gigante y decía, es un hombre grande, es un gigante. Pero David nunca lo vio como un gigante. Él dijo, este es un filisteo incircunciso. Sí, el gigante no, es un filisteo incircunciso. Sí, pero está grande, pero es un incircunciso. No tiene por qué venir a atemorizarnos. Él ya está derrotado. Cristo venció a las potestades. Venció a la muerte, venció al que tenía la potestad de la muerte y del pecado. Él venció. Y Él nos da a nosotros esa victoria, haciéndonos más que vencedores. Así que, hermano, no temamos al enfrentar a nuestro pecado. No temamos enfrentar a esas pequeñas
baratijas que nos ofrece el mundo para esclavizarnos. No, hagamos lo que David corrió a la línea de batalla. Él dijo, yo vengo a ti. Tú vienes a mí con pecado, tú vienes a mí con cosas buenas tal vez a ofrecerme. Tú vienes a mí a darme lo que el mundo puede ofrecerme, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti en el nombre del Señor, porque en el nombre del Señor todas las cosas son posibles. Amén. Porque Él es el que me va a dar la victoria. Porque Él es el que peleará por mí, porque Él nunca me ha dejado, porque Él nunca me ha desamparado, porque hasta el día de hoy Él ha sido conmigo, ha estado a mi lado y me ha dado victorias. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que atemorizarme ahora por este filisteo incircunciso? ¿Sí? Por eso, hermano, usted y yo no podemos tener miedo, porque sabemos quién pelea nuestras batallas. Estamos del lado del vencedor. Último, 4 de los 10 que tenía. Para vencer a los gigantes es necesario determinar enfrentarlos. Tenemos que determinar enfrentarlos, hermanos. Porque Dios nos va a dar la victoria, pero Dios nos va a dar la victoria cuando nosotros nos enfrentemos a ellos y le digamos, no vas a dar un paso más. A partir de ahora yo voy a esforzarme porque Dios me va a dar la victoria. Mire, no me crea a mí, vea lo que dice la Biblia. Versículo 48 al 50. Y aconteció cuando el filisteo se levantó. ¿Quién se levantó? ¿Y qué hizo David? Y echó a andar para ir a encuentro de David. David, ¿qué hizo? Se dio prisa. Fíjense, él no dijo, bueno, de aquí a aquí viene, pues yo me tomo un café. No, dice que David se dio prisa, o sea que David esto tenía que terminarse ya, ¿sí? Esto se tiene que cortar ya, ¿sí? Él se dio prisa y corrió, ¿a dónde? A la línea de batalla. En vez de que el gigante estuviese ahí esperando a David, David dijo, no, yo te voy a esperar ahí porque aquí va a ser tu fin, tú no vas a pasar de aquí. En vez de que el gigante se pare en la línea de batalla y diga, ven porque te voy a derrotar y te voy a dar tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. No, David corrió primero. Él se dio prisa y dijo, esto no puede durar un día más. No puede haber un día 41 o un día 42. No, esto se tiene que acabar ahora. Y él se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al gigante en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Lo que Dios nos dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? A ver, hermano, ¿qué tiene en su mano ahorita? Con esto vamos a vencer al enemigo. Con su palabra. Esta guerra, hermano, esta batalla comenzó con una batalla de palabras. Fíjese, ¿por qué le digo que comenzó con una batalla de palabras? Goliat dice a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Y qué dijo David? Pues tú dices que eres perro, no yo. Porque David iba en el nombre del Señor, pero él le dice, ¿acaso soy yo perro? Yo no dije que eras perro, pero si tú te consideras un perro, pues así vas a morir, ¿sí? Y David le dice al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. ¿Por qué me tienes miedo? ¿Qué acaso no soy un muchacho? ¿Qué acaso no soy un inexperto como tú piensas? ¿Por qué vienes a mí con espada, lanza y jabalina? Si yo vengo a ti con palos, como tú dices. Miren cómo David le dio la vuelta a lo que el enemigo quería meternos en la cabeza. Sí, le dio, como dicen en México, le dio de su propio chocolate. O dicen en Guatemala, le dio chocolate en la misma taza. De su propia medicina. ¿Sí? Mire cómo le dio la vuelta a David. Cuando el gigante le quería meter, no es que tú vas a... Pero ¿por qué dices que eres perro? Yo no dije que eras perro, tú solito. Ahora, si tanta confianza tienes en que me vas a derrotar, tú gigante Goliat, filisteo incircunciso, ¿por qué vienes con espada, lanza y jabalina? ¿A qué le tienes miedo? Dice el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
Y David le dice, Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy los cuerpos de los filisteos serán para las bestias, las aves del cielo y para las bestias del campo. Cuando el enemigo vino a atacar a Jesús, ¿recuerdan en la tentación? Él le dijo, mira, lánzate de ese lugar alto, porque no dice la Biblia que bendicerá a tus ángeles para que te ayuden. ¿Y con qué le contestó el Señor? Con la palabra. Fue una guerra de palabras. ¿Sí? Escrito está. Y escrito está. Hasta que Jesús dijo, punto final, al Señor tu Dios obedecerás y a Él solo adorarás. Y ahí dijo el otro, no puedo. Pero mire, pero esta guerra empezó como una guerra de palabras, pero terminó en la línea de batalla. Como decíamos, dice que se levantó y David fue a la línea de batalla. Y ahí agarró una piedra, que de las 5 piedras que tenía en su bolso, agarró una, la puso en la honda y la lanzó a Goliat. Algunos comentaristas dicen que Goliat, el error que tuvo Goliat fue que se quitó el casco que tenía, porque dijo, ¿qué me va a hacer este niño? Así que se quitó el casco, y cuando él va a la línea de batalla, David ya estaba en la línea de batalla diciendo, ¿por qué te tardas tanto? Y cuando él venía corriendo, David le lanza la piedra con la honda y dice que le pega en la frente. Cuando te pegan a ti en la frente, ¿para dónde caes? ¿Para atrás o para adelante? Para atrás, ¿no? Pero dice que el gigante cayó para el frente. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que no fue la piedra, fue el Señor que lo tiró. Sí, porque el Señor le pegó por atrás, lo tiró hacia el frente, cayó de boca. ¿Sí? Tú haz lo que tienes que hacer y Dios hará el resto. Tú enfrenta a ese gigante y Dios lo va a derrotar. Tú párate en la línea de batalla y Dios te va a dar la victoria. Tú dile al gigante, no darás un paso más, y él será derrotado en ese mismo instante. Dice también que David no usó ni espada para matar ni armamento ni espada para matar a este gigante. Le dio con la piedra y fue suficiente para tirarlo. Tal vez ahí tuvo una contusión cerebral este hombre. Y lo que hizo David, porque fíjese, curioso, porque el gigante todavía no llegaba a la línea de batalla. David lo derrotó antes de que él llegara a la línea de batalla, porque dice la palabra que David, cuando vio que el gigante había caído, dice que corrió hacia donde estaba el gigante, o sea, fue hacia donde estaba él, le quitó su propia espada y le cortó la cabeza. Fíjense, o sea, que David no permitió que el enemigo llegara a pelear en la línea de batalla. Por eso dice que él se dio prisa. Corre a pelear, para que no dejes que el enemigo toque tu territorio. No dejes que el enemigo entre a tu casa. No dejes que el enemigo entre a tu vida. No dejes que el enemigo venga y robe tu bendición en tu terreno. Tú, si te ves atacado, si te ves amenazado, si ves que el enemigo quiere derrotarte, encomiéndate en el nombre del Señor y ve a pelear en la línea de batalla. Y cuando veas que el enemigo apenas viene a querer entrar a tu familia, a querer derrotar a tu casa, a querer vencerte a ti, tú ve a ese campo, porque Dios te dará la victoria, y córtale la cabeza. Cuando le cortó la cabeza significa que ahí se acabó, ya no podía más, porque si lo hubiera dejado así, tal vez hubiera recuperado la conciencia y hubiera pasado otra cosa. Pero no, David dijo, no, no va a dar más problemas. Le cortó la cabeza porque era necesario cortar de tajo ya lo que el enemigo quería hacer. Y andaba como esas gallinas, ¿se acuerdan que les conté? De allá del pueblo mío, que les cortaban la cabeza y andaba la gallina sin cabeza corriendo. Nunca Goliat. Sí amenazó, sí vociferó, sí intentó meter cosas en la cabeza, pero nunca llegó a la línea de batalla. Nunca llegó a pelear en la línea de batalla. Antes de que él llegara, fue derrotado. Antes de que el enemigo intente derrotarte, extermínalo. No derrótalo, extermínalo. Sácalo de una vez de tu vida, porque Dios te dará la victoria.
¿Por qué no se pone sobre sus pies esta tarde? Y le decimos al Señor, ayúdanos a tener victoria tras victoria, triunfo tras triunfo, poder tras poder, porque tú eres el único que nos da la victoria. Tú eres el que pelea por nosotros. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí?